Bienvenido a Terapia de Miedo. Apoya el canal suscribiéndote y activando la campanita. Ahora ponte los auriculares y escucha la historia hasta el final, si es que puedes. Recién había cumplido 18 años y estaba disfrutando del comienzo del verano de la manera más perezosa posible. Mis padres habían viajado para visitar a mi tía en otro estado y se quedarían fuera todo el fin de semana. Me quedé sola en casa, lo que para muchos podría ser sinónimo de libertad, pero para mí solo significaba más tiempo para jugar, ver películas y comer comida chatarra. Esa noche, el calor era sofocante, así que dejé las ventanas de la sala abiertas para que entrara un poco de aire. Las luces estaban apagadas, solo la iluminación tenue de la TV bañaba el ambiente con un brillo azulado. Estaba tirado en el sofá, cambiando entre episodios viejos de una serie y videos en el celular. Serían como las 11:30 de la noche. Ni siquiera me molesté en mirar la hora. Todo estaba tan tranquilo que el ruido me tomó por sorpresa. Un sonido seco, 2 golpes cortos en la puerta principal. Mi corazón dio un salto. Primero pensé que lo había imaginado, pero entonces volvió a sonar. Alguien estaba llamando, y con calma, como si esperara que yo ya supiera que vendrían. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta sin hacer ruido. El porche de enfrente estaba oscuro, ya que el sensor de la luz se había quemado semanas atrás y nunca me acordé de cambiarlo. Miré por la mirilla. A pesar de la poca luz de la calle, logré distinguir a 2 personas paradas allí. Eran hombres, vestidos con ropa oscura y gorras. Uno de ellos miraba fijamente hacia la puerta. El otro mantenía el rostro ligeramente agachado. No dije nada. Solo me quedé quieto, preguntándome si debía preguntar qué querían o si era mejor esperar a que se fueran. Ellos permanecieron inmóviles durante unos 20 segundos. Entonces, uno de ellos habló. «Buenas noches. Estamos buscando al señor y la señora Granger. Granger es el apellido de mis padres, pero nadie por aquí los llama así». Me pareció raro. Usaron un tono demasiado formal, como si fueran agentes de algo, pero no llevaban credenciales ni uniformes. Simplemente parecían demasiado normales. Mi estómago se revolvió. Sabía que algo andaba mal, pero no podía explicármelo. Aquello no era una simple visita. No respondí. Me mantuve en silencio, esperando. Después de unos segundos más, comenzaron a susurrar entre ellos. Dieron media vuelta y bajaron los escalones del porche. Me asomé por el costado de la cortina, esperando ver algún auto encendido o faros prendiéndose, pero no había nada. Ningún ruido de motor, ninguna luz, solo el silencio de una calle vacía. Volví al sofá sin apagar la TV, pero ya no podía concentrarme en nada. Esa visita sin sentido había dejado la noche extraña. Aún no lo sabía, pero eso era solo el principio. Todavía estaba en la sala, inmóvil, tratando de entender qué acababa de pasar. La televisión seguía encendida, pero ya no escuchaba nada. El sonido parecía lejano, apagado, como si estuviera bajo el agua. Esos 2 hombres simplemente habían desaparecido. Sin ruidos, sin autos arrancando. Era como si se hubieran disuelto en la oscuridad. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. La calle estaba vacía. Ningún movimiento. Las casas de alrededor ya tenían las luces apagadas, como era habitual en ese vecindario tranquilo. Pero, por algún motivo, nada parecía normal. Hasta el silencio era extraño, pesado. Volví al sofá, pero dejé la TV en mudo. Quería estar atento a cualquier ruido fuera de lo común. Y no tardé mucho en escucharlo. Unos minutos después, oí pasos suaves en el lateral de la casa. No venían de la acera, sino del jardín lateral, donde solo había pasto y algunos árboles. Un lugar por el que nadie debería caminar de noche, mucho menos sin linterna. Me acerqué a la ventana del fondo y miré con cuidado entre las rendijas de la persiana. 2 figuras estaban en el patio. Habían entrado por el portón lateral, que yo sabía que estaba cerrado, pero ahora estaba abierto. Ni siquiera intentaban esconderse. Caminaban despacio, como si conocieran bien el lugar. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Agarré el celular y me alejé de la ventana.
El sonido de la hierba siendo pisada parecía más fuerte de lo normal. Los dos se acercaron a la puerta trasera y comenzaron a hablar. No entendí todo, pero una frase quedó clara. Él está aquí. Vi la luz encendida antes. Sabían que yo estaba dentro de la casa. Me quedé paralizado por unos segundos. Luego, corrí hacia la cocina, tratando de pensar qué hacer. No había cerrado con llave la puerta trasera. Con las manos temblorosas, me acerqué lo más silenciosamente que pude y giré la llave, trancándola. Fue entonces cuando me di cuenta. Uno de ellos estaba pegado a la ventana de la cocina, a menos de 1 metro de mí. No me vio, pero yo sí vi su rostro, y estaba sonriendo. Por un momento, todo se detuvo. Mi respiración, mis pensamientos, el tiempo. Estaba a pocos pasos de la puerta de la cocina, y al otro lado del vidrio había un rostro. El hombre no mostraba prisa. No parecía nervioso. Solo observaba, con una sonrisa pequeña y fija, como si supiera que lo había visto. Me alejé lentamente, tratando de no hacer ruido. Las luces de la cocina estaban apagadas, y eso era lo único a mi favor. Saqué el celular del bolsillo y me dirigí lo más silenciosamente posible hacia el garaje. No era grande, pero tenía una tranca interna y armarios donde podía esconderme, al menos por un tiempo. Antes de cerrar la puerta que conectaba la cocina con el garaje, escuché un ruido metálico proveniente de la parte trasera de la casa. Era el sonido de la manija de la puerta siendo forzada. Luego vinieron golpes secos, seguidos de un raspado, como si algo estuviera siendo empujado contra la madera. No grité, simplemente me encerré en el garaje. Apreté el celular con fuerza y marqué el número de emergencias. Mi voz salió débil, temblorosa. Expliqué la situación con el poco aire que me quedaba. Del otro lado de la línea, la operadora me aseguró que una patrulla ya estaba en camino. Le pedí que fueran rápido. Ella solo repetía que me mantuviera calmado y a salvo. Apenas colgué, un ruido seco resonó en la casa. Un chasquido fuerte, seguido de algo deslizándose. Era la puerta trasera. La habían abierto. Habían entrado. Apagué la pantalla del celular y me escondí detrás de un estante lleno de herramientas viejas. Desde la oscuridad del garaje, podía escuchar el sonido amortiguado de los pasos recorriendo las habitaciones. La madera del piso crujía bajo su peso. Uno de ellos subió las escaleras con prisa. El otro se quedó abajo, abriendo y cerrando puertas. Después de unos minutos, el silencio volvió a apoderarse de todo. No escuché más movimientos, ni conversaciones, nada. Fue entonces cuando sentí un olor extraño, algo como quemado, pero sutil, casi imperceptible. No venía del garaje, sino que parecía filtrarse poco a poco en el espacio. Tuve la sensación de que no era solo el olor de algo físico. Era más pesado, más denso, como si lo hubieran dejado allí a propósito. Me quedé ahí, sin el valor para salir o mirar hacia los lados. Algo me decía que, más que un simple robo, había algo muy malo ocurriendo dentro de esa casa. Y lo más aterrador era que aún no había visto lo peor. La policía llegó menos de 10 minutos después de que todo quedara en silencio. Escuché el chirrido de los neumáticos en el asfalto, luego voces apresuradas y pasos subiendo las escaleras. Poco después, un oficial me sacó del garaje, todavía en shock, con las piernas casi sin fuerza. Los dos hombres estaban en el piso de arriba. Fueron detenidos sin oponer resistencia. Uno estaba dentro del cuarto de mis padres, el otro sentado en el suelo del pasillo. Ninguno de ellos dijo una palabra, ninguna explicación, ninguna disculpa, ningún grito. Solo miraban a los policías como si todo fuera parte de un plan que ya había terminado. Más tarde, me informaron que no se había robado nada, ni muebles, ni electrónicos, ni siquiera las llaves del auto. Pero había algo en el cuarto principal que no estaba allí antes, una caja pequeña, negra, sin marcas ni etiquetas. Por orden de los investigadores, fue sellada y se la llevaron sin que nadie me explicara qué había dentro. Incluso semanas después, nadie me dio una respuesta clara. Dijeron que la investigación seguía en curso,
que la motivación de los intrusos era incierta. Pero a veces, cuando intento dormir, todavía siento ese mismo olor extraño, como si se hubiera impregnado en las paredes. Y cada vez que escucho un golpe en la puerta por la noche, sin importar la hora, simplemente dejo las luces apagadas y espero que quien esté ahí no venga buscándome a mí. ¿Tú abrirías la puerta si alguien llamara en medio de la noche? Si te gustó esta historia, dale like, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Gracias y hasta la próxima.